Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La lectura devocional nos relata una conversación entre Jesús y los fariseos. Los fariseos, custodios de la ley, hombres conocedores de la palabra del Señor, tal vez los más preparados en la época, ¿no es cierto?, concerniente a las Escrituras. No había nadie más preparado que ellos en esa época. Y sin embargo, la incredulidad absoluta embargaba sus vidas. Tal era la incredulidad que experimentaron los fariseos hacia nuestro Señor Jesucristo, que llegaron a clamar y a exclamar diciéndole: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Y por eso que esta tarde quiero hablarles acerca de esa incredulidad que turba el alma. Porque cuando hay incredulidad en el corazón, hay un alma turbada, hay un alma confundida, hay un alma que vive en esta tierra sin esperanza, sin consuelo. En cambio, el alma, ¿verdad?, crédula, en aquel que reposa esta fe victoriosa de nuestro Señor Jesucristo, es un alma que vive segura en esta tierra, esperanzada, llena de paz y llena de gozo. Esa, ¿verdad?, es el contraste entre un corazón que vive y donde abunda la paz del Señor y un corazón donde abunda la incredulidad. El hombre, nosotros sabemos, de acuerdo a lo que dice su palabra, el hombre sin Dios tiene ojos, pero no puede ver. Tiene oídos, pero tampoco puede oír. Es incapaz de oír y escuchar la voz de Dios para enmendar su vida. Es incapaz el hombre siquiera de enmendar su propia vida y de solucionar el mal mayor que afecta a la humanidad completa, el pecado. El hombre no tiene poder absoluto para quitar los pecados de encima de su vida que la aquejan y que la abruman en esta tierra y que le guían, ¿verdad?, a vivir una vida turbada de incredulidad. Muchos hombres en nuestro tiempo y en el pasado han sido excepcionales para la ciencia, para la filosofía, etc. Pero espiritualmente, el hombre sin Cristo, como dice su palabra, está muerto en sus delitos y sus pecados. Y un cuerpo muerto es inerte, no puede hacer absolutamente nada por nada, ni por sí mismo. Esa es la condición del ser humano ante Dios. Es incómodo y hasta doloroso tener un objeto extraño en el ojo, ¿verdad? ¿A quién no le ha entrado un objeto extraño en el ojo alguna vez, no es cierto? Incómodo y que doloroso a veces es esto. Pero más terrible aún es estar cegado para toda la vida. Y así es todo aquel que es incrédulo al Señor y que vive su vida de incredulidad y pasan los años y llega a la vejez con incredulidad, siendo incapaz, ¿verdad?, de aceptar a Cristo siquiera en su corazón para el perdón de sus pecados. Día tras día, años tras años, esta carga del pecado se hace cada vez más pesada en el ser humano. Por eso se hace tan importante y urgente que nosotros, todos nosotros, estemos seguros de que nuestros pecados hayan sido perdonados. Y tan urgente y necesario que todos aquellos que nunca han abrazado la fe, finalmente puedan derramar su alma delante del Señor para recibir esta bendición tan grande que es el perdón de nuestros pecados, en el cual el Señor nunca más se acordará de ellos. Hermanos, qué maravilloso es pensar en esto. Qué maravilloso es pensar en que hemos ofendido a Dios durante toda nuestra vida. Y lo único que hemos hecho durante nuestra vida, larga o corta en esta tierra, ha sido pecar contra nuestro Dios y nuestro Salvador. Y que Él nos ofrezca perdonar y borrar todas estas faltas. Y no solamente eso,
sino como dice también en su palabra, no acordarse nunca más de nuestras ofensas. Qué maravilloso, hermano, ¿no es cierto? ¿Y quién, si no solo Dios, podría hacer eso? Nosotros los seres humanos a veces intentamos perdonar, y cuando logramos perdonar, nuestra conciencia y nuestra mente muchas veces nos impiden olvidar aquello que otros nos han hecho, el daño que nos han hecho. Pero sin duda, Dios cuando dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, es porque es así. Finalmente y definitivamente Dios nunca jamás se acordará de nuestros pecados. Nunca jamás, hermano, el Señor nos enrostrará nuestro pasado, por muy malo que haya sido. El Señor nos ha perdonado. El Señor ha hecho nuevas criaturas a quienes son sus hijos. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, el Dios de este mundo, dice la palabra del Señor, que ha cegado el entendimiento de los hombres que no tienen a Cristo en su corazón. El diablo es llamado el Dios de este siglo, y es él quien ciega la mente humana para impedir que el ser humano vea con claridad la luz del Evangelio. Esa luz que ilumina a un mundo sumido en las tinieblas y en la oscuridad absoluta. Pero el ser humano es incapaz de ver esta luz, porque el diablo ha cegado su conciencia, su corazón y su mente para poder entender el Evangelio. Hay un científico muy conocido, sin duda ustedes lo han oído hablar también, que proclamó antes de morir lo siguiente: la creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo, de que existamos. La creación espontánea. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Ese hombre partió de este mundo y partió en tinieblas, habiendo sido un hombre tan inteligente, con una mente brillante y privilegiada. Pero se fue, vivió en tinieblas y se fue en las más densas tinieblas, sin duda, ¿verdad? Si no se hubo arrepentido, al infierno por la eternidad, sin esperanza. Esa es la triste realidad que espera, ¿verdad?, a quienes viven una vida turbada por causa de la incredulidad. Nietzsche proclamaba lo siguiente: este hombre que desafiaba, ¿verdad?, a Dios siempre, llegó a decir: la diferencia entre Dios y yo es que yo existo, así de simple. ¿Por qué esto es así? Podemos preguntarnos nosotros. ¿Por qué hay seres humanos que podemos creer y humillarnos ante Dios? ¿Y por qué hay otros seres que nunca jamás se rendirán ante su Salvador? El diablo les ha cegado la mente simplemente para no creer al Evangelio. Lo más notable de esto es que un hombre puede saber mucho de la Biblia incluso, o puede haber asistido a una iglesia por mucho tiempo donde se predicaba el Evangelio, y aún así estar completamente ciego a la realidad de este Evangelio y del nuevo nacimiento, así como Nicodemo, quien vino a ver a nuestro Señor Jesucristo de noche. Por esa inquietud que le apremiaba, un conocido predicador contemporáneo llegó a decir lo siguiente: yo predicaba el Evangelio y no lo creía, cuando él encontró a Cristo de verdad. Predicó por años el Evangelio del Señor, por muchos años, fue un famoso predicador, pero finalmente, al ocaso de su vida, él conoció a ese Salvador del Evangelio del cual él predicaba y dio este testimonio: yo predicaba el Evangelio y no lo creía. Ellos ven, dice la palabra del Señor, pero no perciben. Ellos escuchan, pero no entienden. Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado sus mentes por completo. Nos preguntamos, además, ¿por qué el hombre simplemente no quiere creer? Dice el Evangelio de Juan 10, 22 al 25. Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón, y rodeándole los judíos, dijeron: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
Y respondió Jesús y les dijo: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Nosotros nos hacemos la pregunta entonces: ¿por qué realmente el hombre no quiere creer en nuestro Señor Jesucristo? El Salmo 14:1 dice: dijo el necio, en su corazón no hay Dios. Así es como ve el Señor, ¿verdad? A aquellos que no tienen la capacidad de creer ni de humillarse ante el Creador. Necio. Y como dice la parábola, hoy vienen por tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Cuántos viven en esta tierra acumulando bienes, sin preocuparse de que un día partiremos de esta tierra? Y todo lo que logremos, de todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y sudor, simplemente quedará en esta tierra. Y los que queden, ¿qué harán con esas tierras? ¿Y qué harán con todo lo que dejemos? ¿Lo disfrutarán como nosotros? De ninguna manera, ¿verdad? Por eso que ese hombre fue llamado necio, porque no se ocupó en su vida de lo más importante. No seamos nosotros hallados necios, ocupándonos, ¿no es cierto?, de las cosas cotidianas de esta tierra, que son importantes para nosotros, dejando lo más fundamental, que es el alimento espiritual para nuestra alma, el estar día tras día en comunión con nuestro Dios y con nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Dios amoroso, que quiere y nos pide siempre que le llamemos Padre Celestial. Qué Dios más amoroso, ¿verdad? Un Dios todopoderoso, un Dios tan distante, ¿no es cierto?, de lo que somos nosotros con respecto a la santidad y las tinieblas absolutas en las que vive la criatura creada por Él en esta tierra. Sin embargo, es un Dios cercano, un Dios que quiere que le llamemos Padre nuestro. Así es nuestro Dios. La respuesta de por qué el hombre no quiere creer o se rehúsa en creer al Evangelio es por la depravación total y absoluta de la condición del ser humano caída por causa del pecado desde Adán y Eva. El hombre está completamente corrompido. Su naturaleza caída evidencia que no hay nada bueno en él. Salmo 14:3 dice: todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Qué drástica es esta frase, ¿no es cierto?, entregada por Dios en los Salmos. No hay ni siquiera uno que busque el bien, que quiera hacer el bien. ¿Por qué? Porque el corazón de los seres humanos está absolutamente corrompido por causa del pecado con el cual venimos a este mundo. No nos hacemos pecadores en el transcurso de la vida. Nacemos con esta condición. Solamente el pecado va manifestándose, ¿cierto?, a medida que va nuestra conciencia desarrollándose hasta llegar a ser adultos plenamente conscientes de nuestros actos y nuestros hechos. Somos responsables de nuestros pecados. No podemos hacer responsables a nuestros padres, a los padres de la fe, ni a Adán y Eva. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos y nuestros propios pecados. En aquellos tiempos, Jesús predicaba acerca del reino de los cielos, haciendo señales y prodigios, señales que maravillaban a todos los que lo veían. Mucha gente creyó en el Señor, pues habían visto los milagros que Él había hecho. Pero los escribas y los fariseos no podían creer que Jesús fuera el Mesías esperado por tanto tiempo. Para ellos, el Mesías sería un hombre tan poderoso que podría liberarlos del yugo opresor de los romanos. Es por esta razón que no podían creer que Jesús fuera el Mesías. Era imposible para ellos. A ellos la palabra de Cristo les confundía y les turbaba el alma. Por eso exclamaron: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Qué contraste más grande, ¿verdad?, con esos discípulos que iban camino a Emaús, cuando Jesús se puso en medio de ellos, ¿verdad?, y les mostraba a través de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y al tercer día resucitara. Y después, cuando ellos descubrieron que Él era el Señor, y conversando entre ellos, ¿qué decían?
¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras? Qué contraste más grande, ¿verdad? Con ese ardor de gozo, de alegría de escuchar la palabra del Señor en fe, con esa incredulidad que turba y que confunde al alma que es incapaz de recibir a Cristo por la fe en su corazón. Todos quienes tienen sus ojos cegados y su corazón endurecido experimentan la palabra de Dios como una verdadera amenaza. Y eso es lo que es la palabra del Señor hoy día, hermanos, para la sociedad moderna. Es una amenaza. El hombre moderno proclama, no solo con sus labios, sino que en su conciencia, de que el obstáculo mayor para la unidad y para la libertad plena del ser humano en esta tierra es la Biblia. Es el cristianismo, es la iglesia. Así lo proclaman las conciencias de la sociedad moderna. Algo similar podemos ver en el relato del Evangelio de Marcos, cuando Jesús sana a un endemoniado también. Marcos 5, versículos 5 al 7. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios, atormentados por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ante la presencia del Creador, hecho hombre, ¿verdad? Humanado allí, la presencia misma de Dios en Cristo Jesús. Eso nos revela, ¿no es cierto?, que las tinieblas nada tienen que ver con la luz divina, con la luz de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Todos los incrédulos y enemigos de Dios y del Evangelio que se encuentran en los brazos del Dios de este siglo, cegados por la incredulidad y la dureza de su corazón, no pueden y no podrán experimentar la paz en sus vidas. Así lo enfatiza la palabra del Señor cuando dice: no hay paz para el impío. Y esa es una realidad. Podemos tener muchas necesidades, podemos estar en tribulación, en sufrimiento, en penas, en hambre, ¿no es cierto?, en persecución, los hijos de Dios, pero siempre la paz de Dios, la paz de Cristo, inundará el corazón de los verdaderos creyentes. Siempre. Ese ha sido una promesa de nuestro Salvador, hermano. Usted puede estar llorando, tal vez con lágrimas en sus ojos, por alguna dificultad y problema, pero su alma está llena de gozo, llena de paz, porque es el Espíritu de Dios, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad, el Consolador, quien nos consuela en nuestro espíritu. Los impíos solo sienten hostilidad hacia Dios y hacia su palabra. Para todos ellos es un tormento oír siempre el buen consejo del Salvador. Hoy día el mensaje del Señor se oye por doquier, en la televisión, en internet, por las calles. Nadie puede decir que nunca ha escuchado el mensaje de Dios a través de la radio, la televisión, las redes sociales, medios impresos, y aún así muchos no quieren creer. Se sienten confundidos porque simplemente no pueden creer al Evangelio. La depravación del ser humano es tan grande que no pueden entender las cosas espirituales. Su razonamiento y sabiduría están bajo densas tinieblas, desde donde parecieran decir, como los fariseos en tiempos de Jesús, cuando les hablamos del Señor: ¿hasta cuándo me turbas el alma? Así exclaman, ¿no es cierto?, las personas de este mundo cuando les hablamos del Señor. No pueden tolerar la palabra del Señor. Por eso, ojalá para ellos la Biblia, la Iglesia y el nombre de Dios y Cristo desaparecieran para siempre en la faz de la tierra. Podemos verlo en la persona, ¿no es cierto?, de un pueblo tan pequeño como el pueblo de Dios en Israel, odiado por siglos y seguirá siendo odiado para muchos. Ojalá ese pueblo no existiera en la faz de la tierra, nunca. Y no porque es el pueblo de Israel, sino por lo que representa Israel, que es lo que aborrece esta sociedad moderna. Israel representa la cultura judeo-cristiana, odiada por la sociedad humanista moderna. Es lo que la sociedad moderna no quiere tolerar.
nada absolutamente del cristianismo. Y toda esa ira también se vuelca hacia el pueblo de Dios, hacia Israel. No es novedad que muchos buscan milagros, señales milagrosas para poder creer. En los tiempos de Jesús también fue así. En nuestros tiempos igual, eso no ha cambiado. Los creyentes simples, que espero no haya entre nosotros, ¿verdad? Que ninguno de nosotros seamos creyentes simples o creyentes superficiales, siempre dependerán de lo sobrenatural en su fe. Siempre estarán esperando señales y milagros para poder fortalecer su fe. Servirán a Dios de manera condicional nada más. Y cuando no vean milagros en sus vidas, su alma será turbada, será entristecida, su fe será extinguida finalmente. ¿Por qué? Porque son creyentes simples y superficiales. No tienen raíces profundas en Cristo. No tienen raíces profundas en la palabra del Señor. Lucas 11, 29, 32 dice: y juntándose las gentes a él, comenzó a decir: esta generación mala es. Señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Quienes tienen una fe superficial siempre estarán dependiendo de los milagros extraordinarios, porque andan por vista y no por la fe, como lo exige la palabra del Señor. No habrá señal alguna entonces, por muy grande que sea, que pueda convencer de su pecado a quien rehúsa creer en Cristo. No hay señal para convertir al incrédulo hermano. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo enseñadas en la parábola, ¿verdad?, del rico y Lázaro. Cuando el rico, ¿verdad?, en los tormentos alza su vista y ve a Lázaro allí, ¿no es cierto?, en el seno de Abraham. ¿Y qué le dice? Padre, le dice, envía, ¿no es cierto?, a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que estoy atormentado. Y luego, cuando ve que ya no había posibilidad alguna, ¿no es cierto?, de consuelo para él, le dice: manda a alguien, manda a Lázaro, para que vaya a mis hermanos, para que les advierta, para que ninguno de ellos venga a este lugar horrible. ¿Y qué les dice el Señor? Les dice: aunque se levante uno de los muertos, no creerán. ¿Qué significa eso? Que aunque haya señales y milagros en nuestra vida, hermanos, no creerá el que no quiere creer simplemente. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y el justo vivirá por la fe. Así lo ha establecido el Señor. A quien tiene endurecido su corazón al Evangelio, jamás no habrá milagro que pueda ablandar ese corazón para recibir la salvación y el perdón de sus pecados. Por lo tanto, las palabras de Jesús cobran una y otra vez vigencia en nuestro tiempo. ¿Qué señal muestra Dios hoy al mundo pecador e incrédulo? Nosotros somos la señal a este mundo pecador e incrédulo. Cada uno de nosotros somos un milagro viviente del Salvador. Como Dios ha rescatado nuestras vidas de la perdición y nos ha llamado a su luz admirable. Romanos 1:17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por lo cual, Dios ha dejado la única señal palpable de su existencia a quienes creen: su palabra. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más permanente,
a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más permanente, la misma palabra del Señor, que día a día nosotros libremente podemos abrirla, leerla, gozarla, consolar nuestras vidas con ella, porque es la palabra misma de Dios. Quienes no creen a la palabra de Dios tampoco creerán, aunque vean grandes milagros. En su palabra encontramos los milagros que hizo Jesús. Leemos de su infinito amor por el pecador, de su eterno poder en la creación, de su bondad por el que sufre y de lo que Él pide de nosotros. Entonces, ¿por qué no pueden creer? Si allí en su palabra, la palabra de Dios, están las pruebas contundentes de todo lo que Dios ha hecho por la humanidad y por cada uno de sus hijos hasta nuestros tiempos. Juan 10, 26, 28, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a esta pregunta: ¿por qué no pueden creer? Dice Jesús: mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué verdad más maravillosa! ¿Verdad? No pueden creer porque no son de Dios, definitivamente. Nosotros somos de Dios, y por eso podemos creer que Dios es real. Y Él, y nadie más que Él, nos ha elegido y nos ha dado vida eterna. Y no pereceremos para siempre. No veremos la eterna perdición. Ninguno de los que hemos aceptado a Cristo como su Salvador, ni nadie podrá arrebatarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así de seguro vive el hombre y la mujer de Dios. No hay nada que pueda alterar nuestro futuro glorioso al lado de nuestro Salvador. Nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna criatura, dijo el apóstol Pablo, podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando pensamos estas cosas, ¿verdad? Esto debería traer tanta esperanza al corazón de todos nosotros y hacernos vivir una vida distinta, incluso de la cual vivimos. ¿Cuántos de ustedes por las mañanas tal vez se levantan tristes, se levantan amargados o enojados, ¿verdad? Enojados con la vida. Qué pena que los hijos de Dios anden así por este mundo. Tenemos las herramientas para ser felices. En Cristo podemos ser felices, aún en este mundo tan lleno de problemas y dificultades que nunca, hermanos, nos van a faltar. En ningún frente, ni en la iglesia, ni en nuestro hogar, ni en nuestros trabajos, ni en nuestro vecindario. Nunca nos faltará la adversidad. Siempre la tendremos al lado. Pero bendito sea el Señor, que el fruto, hace nacer este fruto, ¿verdad?, permanente en nuestro corazón, aún en medio de toda esta adversidad. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero por causa del pecado, como todos sabemos, de Adán y de Eva, el hombre perdió esa imagen perfecta de Dios y se corrompió por completo. Por eso que la palabra del Señor dice: no hay nada bueno en el corazón del hombre. Nada. No pensemos, ¿no es cierto?, que pueda haber personas que son bondadosas y buenas en sí mismas en esta tierra, porque la palabra del Señor dice enfáticamente que no hay ni un justo, ni aun uno. No hay quien busque al Señor. Si Dios no tocara nuestro corazón, si Dios no nos llamara y atrajera hacia su presencia, ninguno de nosotros siquiera podríamos acercarnos a Dios, porque seríamos enemigos del Señor simplemente. Nuestra mente no tendría la capacidad de creer ni de acercarse al Creador. Por esta razón, el hombre es incapaz por sí mismo de creer para obtener la salvación. Era y es necesario el don precioso del Señor. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Para creer, debemos ser propiedad de Cristo. Tenemos que ser de sus ovejas,
Debemos reconocer su voz y seguirle. Es Él quien elige y llama a los suyos. Quienes no creen no podrán creer jamás si no oyen el llamado de este buen pastor. Lo que turbaba el alma de los fariseos y que aún en este tiempo turba el alma de los incrédulos es no comprender y no querer hacerlo, de que Jesús es el único y suficiente Salvador, que Jesús es la imagen misma de Dios y que la señal que ha dejado como prueba de su existencia es su palabra. Por lo tanto, mis amados hermanos, a todos quienes viven turbados en este mundo, si hay alguno que está turbado aquí en este momento, alguno de nosotros, el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hermosas palabras, ¿no es cierto? ¿Con cuánto amor las habrá dicho el Señor? Tal vez no puedo expresarlas en su totalidad, ¿no es cierto?, como lo dijo el Salvador, pero leámosla con el corazón, conscientemente, cuando el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué impide entonces que creamos nosotros en el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué impide entonces que nosotros creamos que solo la Biblia es la palabra de Dios? Si creemos que un milagro fortalecerá nuestra fe, he aquí el milagro más grande: Jesús resucitó de la muerte. Si buscas señales que confirmen tu fe, he aquí la señal más poderosa: la Biblia, la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y pensemos en la palabra del Señor, en Juan 14, 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No permitamos que la incredulidad turbe nuestra alma.